Buenas tardes, pregunta médica. Empezando la semana el lunes, día del arrepentimiento, con un saludo afectuoso a todos los sectores que nos estuvieron recibiendo este fin de semana, jornada verde en todo el país de la Fuerza del Pueblo. Es indiscutible que este gobierno vence el 16 de agosto del año que viene, porque no son proactivos, no son solidarios. Entonces la población le tiene un rechazo. Así que muévanse o no se muevan, ya están agarrados. Y da pena que un partido llegue después de 20 años a hacer los disparates que está haciendo. Yo diría que si este gobierno manejara la parte humana, le diera salida a la parte humana, ya estaría en otro sitial. Pero es que la parte humana no le da importancia. Todos, como dice la canción, todos quieren ser Dios. No necesitan a nadie. Se han olvidado que el gobierno es para servirle al pueblo. Que usted tiene que ubicarse en cada renglón. Ubicarse porque es que usted está ahí, usted está en el puesto, es por el pueblo. Usted va a las oficinas, no resuelven nada. Aferrado a unos horarios, aferrados a una eficiencia que no tienen, entonces se van ahí de mala manera. Así que hoy tengo yo un paquete de gente para la Fuerza del Pueblo, para engrosar su padrón. Así que fecha de vencimiento de este gobierno, 16 de agosto 2024. Don Luis Abinader, que está en Ecuador, lo sabe. Y última cena de Navidad, ahora en Nochebuena. Y uno ve la forma en que se manejan. No hay solidaridad para niños, mujeres. No hay forma de dirigir, de decir que el que dirige debe ser el primero en servir. Y cuando le digan, tú te acuerdas de tal cosa, oye, es muy grande que pase eso. Es decir que aquí yo no tengo ninguna duda, para lo que hablan de segunda vuelta, que Luis le dan el palo en la primera vuelta, el león se va en la primera vuelta. Así que usted que está en los barrios, usted que está en todos los lugares, la gente que todavía no nos da sus datos, porque hasta persiguiendo a los empleados están, es unirnos ese día para que en la primera vuelta, primer boletín, el doctor Leonel Fernández se lo lleve, porque son unos innombrados que solamente tienen vigencia en un pedestal de poder y de ahí no son nadie. Por eso es que tienen esa arrogancia, no dan servicio, no, es una cosa como que llegaron al cielo. Entonces muchas quejas en barrios, en todos los lugares, muchas quejas de esta gente. Porque a veces los gobiernos no, puede que en un momento dado no puedan complacer a la población, pero si usted le da servicio a la gente, si usted lo trata humanamente, como dijo Peña Gómez dijo primero la gente.
Si usted le da a una gente una satisfacción, les ayuda en sus problemas, le da un acompañamiento, ya a esa persona usted no le está dando nada, no le está dando un empleo, pero le está ayudando a resolver problemas, un problema que tiene, que quizás con una llamada, cuando nosotros estábamos en gerencia, con una llamadita se resolvían muchísimos problemas, pero ellos no están en eso. Es todo de que no, que no, que no, y que no se puede. Pero es que ni averiguan si se le puede resolver. No, es que están en una burbuja de poder peligrosa. Y aquí se ha consolidado la democracia de tal forma que el pueblo tiene una conciencia ciudadana que ese día va a votar masivo. Y esta gente que duraron tantos años se van a despedir, yo creo que 30 años. 30 años se van a despedir. Así que tiren lo que dice el pueblo, tírenle video, tírenle fotos a los lugares, porque ustedes no vuelven. Y fichados que están, fichados. Porque una de las cosas más interesantes de un funcionario es dar el servicio. A veces nosotros en la primera posición que tuvimos en la gerencia de Seguro Social, todavía encuentro yo gente que le hacía favor. Pero cuando usted no le hace favor a nadie, y usted llega a un sitio, mire, es indeseable donde llegó. Entonces, no es que le den, a veces el pueblo no quiere que le den, sino que resuelvan situaciones, que den facilidad a la gente, que sepan que el gobierno es para un servicio. Y uno oye expresiones del pueblo. Yo oí un muchacho del pueblo, mire, si Leonel no gana, me lo mocho. Dios mío, mi hijo, no te exprese así, porque entonces tu esposa va a tener problemas y eso. No, yo me lo mocho, doctor. O sea, es una convicción que tiene este pueblo y es precisamente por los golpeo sistemáticamente a la gente. Es golpeando a la gente. Lucen arrogantes. Oye, miran a la gente por encima del hombro. Tú le llevas un problema. Ahí está el señor Fernández queriéndome ayudar con ese dinero que lo quieren robar en aduana. Y la misma señora que me dio el anuncio no puede decir que no, que me dio, mire, póngalo. Y esconden los expedientes. Y cuando viene a ver, uno introduce la factoría y se los roban los cuartos. O sea, son unos indeseables los que están gobernando. Y da mucha pena, porque la democracia se tiene que mover. Pero de esa forma no. Así que yo les digo a ustedes que nunca les he hablado mentira, que el vencimiento de este gobierno va a ser el 16 de agosto de 2024. Sacado de mala manera, porque no le sirven a la gente. Creen como que el gobierno es una finca de ellos que no pueden servirle. Y hasta con sus propias personas son indignos. Personas que vinieron a trabajar por ese proyecto de PRM y lo sacan. Ahí está Robertico. Todo el equipo que estaba ahí lo sacó. ¿Y quién es ese señor? Entonces, esos errores de arrogancia, que parece que nunca han ido a una iglesia, parece que nunca han buscado de Dios, eso lo van a pagar ustedes. Lo van a pagar.
porque a la gente quizá no se puede complacer con empleo a todo el mundo, pero hay que darle amabilidad, hay que darle cariño, hay que darle información, porque usted es la cara del presidente de la República. Y cada vez que una persona sale decepcionado de un lugar, usted lo que enfoca es esa cara al que está arriba. Eso es lo que usted piensa. Y eso es lo que están provocando. Te ponen de mojiganga. Nosotros introducimos la factura ahí en Lotería Nacional. Esa factura dijeron que la pagaran. Ahora resulta que viene un nuevo contralor y te hacen otro cuento. No, que viene un nuevo contralor. Pero el nuevo contralor tiene que reconocer lo que hizo el otro. El otro dijo que se pagaran esa factura. Ay, no hay que esperar que le dé la gana, que vote todo lo hace y que le dé la gana. En eso pasan 2 o 3 meses, se vencen las cartas de impuestos. Oye, un abuso que tienen con la gente. Y a usted, inconsciente, tome conciencia, porque quizás no es el caso de usted, quizás usted no necesita nada, pero se necesita servirle a los demás para que la gente se sienta alegre, porque una gente inconforme no puede bajo ningún concepto estar alegre. Una gente insatisfecha. Así que suéltame, Jesús, en pregunta médica, y regresamos ya a hablarle de un tema en cuestión. Pues continuamos aquí en pregunta médica, dando estas informaciones médicos sociales de este fin de semana, primer fin de semana del mes de marzo, y que ya formalmente entramos en la segunda semana, la segunda semana de Cuaresma, de los 40 días establecidos. Así que vamos a darle saludo a todas las personas que están en sintonía con nosotros, que nos siguen, que nos dan importantes informaciones. Allá está en Nueva York, en el Bronx, Zenaida Jiménez González, mi prima, ahí está en sintonía con nosotros, y ayer me comuniqué allá en Nueva York y está en sintonía con nosotros. Creo que de martes, el martes voy a hablar de un tema interesante, y le voy a hablar acerca del cannabis el martes. Entonces le voy a hablar porque el mundo está torcido y le quieren presentar a la gente de la marihuana que la marihuana es buena. La marihuana no es buena nada. La marihuana lo que trae es mucha adicción, muchos problemas, muchos problemas a la humanidad. Así que voy a hablar con métodos científicos acerca del cannabis y de la marihuana. Esa hierba la deberían quemar para siempre. Pero le voy a buscar más informaciones, aunque las tengo hoy. Pero quiero complacer a unos amigos para que didácticamente nos digan, didácticamente nos sigan con algunas definiciones que producen confusión, tanto en la residencia médica como en la formación del especialista. Por ejemplo, ¿cómo usted dice que un aborto es inevitable? Primero usted tiene que definir que el aborto es cuando el embarazo se interrumpe antes de las 20 semanas. Hay una interrupción antes de las 20 semanas. O, lo que es lo mismo, menos de 500 gramos. Esa es por definición esa es la definición
de aborto. Entonces hay una serie de definiciones que es muy importante que usted tenga. Esas definiciones usted tiene que ir fortaleciendo la memoria. La memoria es una parte importante de la inteligencia. Bueno, uno de los efectos colaterales de la marihuana, que le voy a dar duro, es que deteriora la memoria, la parte cognitiva, déficit de atención, todo eso lo produce el TSH, la marihuana. Entonces, una de las cosas importantes que tiene que tener el residentes o médico especialista son definiciones para que la definición promueva el conocimiento. Usted tiene que tener concepto. Por ejemplo, parte de la lectura comprensiva se enmarca en usted conocer la palabra. Si no conoce la palabra, no puede entender texto. Y así mismo pasa en todo. Entonces, en el aborto, lo primero, antes de la formulación y la definición, usted debe saber qué es lo que es la definición de aborto. La interrupción del embarazo antes de las 20 semanas. Ustedes saben que el embarazo dura unos 280 días, 9 meses. Pues a mitad del embarazo, a mitad, 20 semanas, unas 40 semanas, cuando se interrumpe ese embarazo o se pierde ese embarazo, entonces estamos en la clasificación de aborto, pero también lo establecen por peso, menos de 500 gramos. Entonces hay una parte muy interesante que en el ejercicio semántico es importante conceptualizar y tener esos términos claros. Por ejemplo, el aborto inevitable es aquel que se ha roto las membranas. O sea, las membranas contentivas del embrión se rompen, entonces ahí no hay forma de proseguir con ese embarazo. Entonces ese es el aborto inevitable porque, doctor, hable de eso, porque muchas veces nos confundimos, ¿sí? Hay una confusión, porque a veces nosotros hemos tenido un avance de la dilatación cervical, sin embargo, no se produce el aborto. Pero cuando las membranas se rompen, el líquido amniótico, que usted le dice al paciente, me cayó agua en los muslos, me mojó la falda, ya usted lo comprueba una sonografía que le va a decir oligoamnio, o sea, le va a decir poco líquido, le va a decir. Entonces, ahí ya es difícil que el embarazo pueda seguir su desarrollo. Entonces, ese término se llama aborto inevitable. Hay otra definición que se llama aborto inminente, donde lo vemos mucho en aquellos pacientes que tienen dilatación cervical indolora, o sea, que no tienen los sustentos de los McEnroe, uterosacro. Entonces hay una debilidad en el cuello de la matriz, entonces el cuello se abre. Ustedes saben que lo que es el útero es como una pera invertida que hace fuerza hacia abajo. Entonces, cuando el cuello de la matriz está débil, empieza a dilatarse. Las membranas están íntegras, hay dilatación cervical, pero hay dilatación cervical importante que no permite la consecución ni el seguimiento del embarazo, porque es
que esa pera que está invertida sea abierto y no puede sostener, está en gravedad, no puede sostener el embarazo y lo expulsa. Eso pasa en la dilatación cervical indolora o incompetencia isquímico-cervical, cuando los procesos de sostenimiento del cuello de la matriz no son capaces de sostener el embrión. Entonces este cuello se abre y nosotros lo llamamos aborto inminente. Inminente porque ya la plataforma de sustentación está débil, no puede seguir. Entonces la misma presión hace que en un momento dado se convierta en aborto inevitable porque las membranas se rompen y la dilatación. Eso pasa mucho en esa entidad de competencia isquímico-cervical, y cuando tú lo detectas rápido puede detener un aborto inminente. Hay una cinta de marsilene que muy fácil, son 2 agujas. Entonces tú te metes a la 12, suponiendo que el cuello de la matriz sea la esfera de un reloj. Entonces mete tu primera aguja a la 12 en la parte superior, te vas a la 3 y termina con esa aguja a la 6, de tal forma que tú tienes un hilo arriba y otro hilo abajo. Son 2 cintas. Entonces con la otra aguja vuelve y te mete a la 12 en el cuello de la matriz, y en vez de meterte a las 3 te va a meter a las 9. Recuérdate que de 12, 3 y 6. Ahora te va a meter a las 9 y va a terminar a las 6. Y va a tener entonces 2 hilos acá, abajo, y 2 hilos allá arriba. Entonces hace así y lo aprieta, porque como ese cuello no puede contener el producto de la concepción, entonces usted lo cierra. No hay que hacerle cesárea. Cuando a esa mujer le falte unos días ya para el parto, usted busca una tijerita y le quita el hilo. Entonces entra en trabajo de parto. No es para hacerle cesárea, es para contener el producto de la concepción, que en un momento dado era inminente que se iba a producir el aborto. Pero usted lo descubrió, búscame ese hilo de marsilene. Y tú lo aprietas con anestesia local, tú resuelves eso. Hoy, para estudiantes de medicina, estamos hablando de las diferentes variedades del aborto. Así que continuamos, suélteme pregunta médica, la parte comercial, y entonces en el tercer bloque, otra vez, con la canción que yo traje desde Puerto Plata, que uno no la oye porque parece que no la conocen. Así que regreso. Todos estos diagnósticos corresponden al aborto espontáneo. O sea, el aborto espontáneo, esa clasificación, tanto el inminente, tanto el inevitable, lo que se llama anembrionado, que el embrión nunca se forma, por eso uno le dice anembrionado. El aborto incompleto, donde el médico recibe fragmento del embrión, membranas del embrión, y es el espontáneo. Eso corresponde al aborto espontáneo, o sea que no interviene la mano del hombre para producir ese aborto. O sea, es que se han producido de forma espontánea. Entonces, esas son las diferentes variedades
por lo que el médico se aboca a hacer la limpieza. Como diagnóstico principal, hay que hacer un estudio sonográfico donde se ve la ausencia de latidos. Entonces usted se procede a hacer la limpieza. Nosotros desde aquí hemos estado apoyando que el Código Penal separe las tres causales para convocar a médicos de qué se está hablando, porque ahora entonces dentro de esa clasificación que es espontánea hay la que se llama inducido. El inducido es aquel que interviene la mano del hombre o del médico profesional, interviene ese inducido. Entonces el inducido se divide en provocado, que aquí es muy frecuente, la provocación de un aborto. Ese provocado perteneciente al inducido también se llama criminal, porque no hay ninguna razón, todo está bien y la persona decide hacerse un aborto. Entonces por eso se dice inducido o provocado o criminal, donde la mayoría de estos abortos, la mayoría de los abortos, de la limpieza que se hacen en los hospitales, son provocados. Ahora nadie se lo dice a nadie, y nosotros los médicos lo que hacemos es la limpieza a nivel del hospital, le hacemos la limpieza. Entonces, dentro de los inducidos, hay que meter entonces, y ahí es que tienen que entender las tres causales, que dentro de lo inducido está el terapéutico, está lo que se llama el terapéutico, que el terapéutico tiene a su vez, nosotros fuimos invitados durante la reforma en el 2010 para hablar de eso. El inducido, el terapéutico tiene dos vertientes, que es aquel que tiene la denominación de terapéutico, porque viene con alguna anomalía cromosómica, viene con algún problema. Entonces la ciencia está facultada para evacuar a ese embarazo que viene con anomalía cromosómica, viene con algún problema y afecta ya el desenvolvimiento del niño en la vida, ¿no? Necesariamente va a terminar en una situación difícil. Entonces, los que tienen las tres causales deben conocer eso, porque a nadie se le niega en el país que en esa vertiente, en ese contexto, el médico actúe. Viene con anomalías cromosómicas, entonces usted puede tomar su decisión y lo que se llama consentimiento informado. Usted firma y ya ni el médico cae preso ni usted tampoco, porque con la sustentación científica de que el niño tiene problemas. Pero también hay situaciones donde es la madre. O sea, por eso que dice que en este terapéutico incluye el binomio materno-fetal. Hay situaciones que
son incompatibles con la vida de la mujer. Entonces, para que se mueran los dos, entonces hay que interrumpir el embarazo, una de esas insuficiencias renal problemática que hay. En ese sentido, pues tanto el médico como el paciente se ponen de acuerdo y firman los familiares o firma el paciente y es la misma paciente, doctor, no, mi vida, eso lo he hecho muchísimas veces, aquí si no tiene ninguna penalización para el médico. Entonces, la otra vertiente es la médico legal. La médico legal. La médico legal es cuando el niño es indeseado, de una violación, y usted dice que no puede tener un niño de un padre, de un hermano, entonces no se le puede negar. Ahí deben ponerse de acuerdo, porque por eso que es bueno sacar el Código Penal en otra parte y ponerse de acuerdo, porque yo creo que a ninguna mujer se le puede obligar, y mire que yo soy cristiano, a que usted tenga un niño de una violación. Pues, bueno, si usted quiere su niño con su violación, ya usted quiere, pues, no hay problema, pero tampoco se le pueden negar las atenciones. Ahí el cuerpo de la mujer es soberano. Usted admite, si usted tiene concepciones religiosas, no, porque cayó ahí, ya es otra cosa. Entonces, en eso la Constitución es taxativa, es muy clara. El derecho a la vida, pero hay situaciones del hombre que se le presentan, de la mujer que se le presenta, donde hay una situación médica legal, donde un incesto, una violación, y usted no puede obligar a la mujer en eso. Entonces, esa es como si aceptaran las tres causales ahí. Entonces, ese párrafo lo que hay que ponerle eso y arreglar eso. Lo que pasa es que lo que van un grupo de ignorantes que no saben ni lo que están diciendo ahí al Congreso. Porque nadie en su sano juicio puede obligar a nadie a que tenga un niño producto de una violación. Si usted quiere, me violó y yo lo tengo, pues eso es su problema. Pero usted se dan caso aquí, niña, diga, un bandido, un abuelo que anda por ahí, un abuelo que le produjo embarazo, eso hay que dar una pelea a ese tipo, meterlo ahí. El Código Penal tiene el cúmulo de pena, meterle como 100 años a ese abuelo ahí que embarazó a su nieta, ese barbarazo. Entonces esa niña de su abuelo, 2 niños, entonces la sociedad tiene que proteger a ese tipo de gente, a una niña y a este sucio, mandarlo a la cárcel, mire, botar la llave, ese degenerado, botar la abuela. Entonces yo creo que con las 3 causales, eso se pone aparte para discutirlo, nos llaman a los expertos, y de seguro que los grupos feministas, y a propósito del Día Internacional de la Mujer, van a entender eso. Van a entender eso, que no se le está negando la oportunidad. Porque de hecho la mujer aquí, en los hospitales, se le hace limpieza de aborto incompleto y nadie le pregunta. Nadie le pregunta. Eso es parte de su intimidad. De su intimidad. ¿Qué traerían las 3 causales? Bueno, que
Usted no vaya donde un inexperto, donde un inexperto y vaya a provocarle problemas. Eso será ahí lo que hay de doble moral, porque entonces si hay una actitudes consensuadas y de acuerdo, un médico podría hacerlo, que tenga esas convicciones, pero hay otros que hemos trabajado pro vida, pero hay otros que lo pueden hacer, porque la mujer al final es dueña de su cuerpo. Entonces ahí lo que hay que darle taller y sacar, Pacheco, sacar el Código Penal ya, porque a ese abuelo hay que meterle todos los años del mundo, sin vergüenza, sucio viejo. Entonces, mientras no salga el Código Penal que viene moderno, entonces vamos a poner 3 causales aparte y ponernos de acuerdo con eso, que no se le niega el servicio a la mujer de su cuerpo de poder hacer lo que le venga en gana, Ahora hay que fortalecer lo que se llama la cobertura anticonceptiva. La cobertura anticonceptiva, porque usted no puede estar haciéndose aborto de forma alegre. Yo el otro día dije que hubo una verduga allá en Lomina que fue 3 veces en el año a hacerse una limpieza. Entonces hay muchísimos métodos anticonceptivos. Entonces hay que fortalecer los regímenes hospitalarios, fortalecer la cobertura y los servicios de la anticoncepción temporal y definitiva, para que la mujer tenga apoyo en ese sentido. Y algún día nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces voy con la que traje de Puerto Plata. Jesús, suéltame. Pregunta médica, nada más le queda esta noche buena a esta gente. Así que suéltame y regreso. Todas estas variedades de aborto, en lo que ya es el tratamiento, hay un tratamiento ya conocido casi en todas las maternidades, que es la aspiración manual intrauterina. Previamente, con el cuello dilatado, usted aspira con un succionador y una jeringuilla y aspira todo el contenido de la cavidad uterina. Una de las enseñanzas del doctor Calventi, que en paz descanse, que cuando tiene espumita, la sangre está con espumita, es que ya está limpio. Yo recuerdo cuando hacíamos esos legrados, cuando yo veía la espumita, es que ya ese útero está limpio. Obviamente, para evitar todo tipo de perforación, usted tiene que medir hasta dónde alcanza el útero, y ya usted sabe que va a hacer la aspiración en función, esa perita en función donde le llegue la pared del útero. No puede sin medir el útero, usted tiene que medir su útero, mide ahí, puede llegar hasta 8 centímetros, porque si usted lo hace sin mediciones, entonces puede perforar el útero, y cuando viene a ver usted está sacando mondongo, hay que decirle, usted está sacando las tripas intestinales. Entonces, por eso es que algún día tiene que debatirse eso del aborto en el Congreso, porque entonces se lo hacen gente que no saben y no tienen la metodología académica formativa de un residente, que le dicen cómo hacerlo, cómo estipularlo. Ya lo que se llama la limpieza instrumental no debe usarse, porque son muy sujetas a perforaciones. Con este sistema de aspiración manual intrauterina, pues usted
sin ningún tipo de problema, saca los restos embrionarios de el bebé que el niño que se malogró, teniendo en mucha consideración, y hay que dividirlo ahí, en el aborto temprano, que es aquel que es menos de 13 meses, menos de 12 semanas, donde ese producto de la concepción es factible sacarlo vía manual. Después de las 12 semanas ya se ha formado el esqueleto humano. Entonces, en este tipo de procedimiento es mejor ponerle algún tipo de uterotónico para propiciar la expulsión. Entonces, una vez que el paciente expulse, tiene 12 o 14 semanas, entonces ya bajo anestesia usted le hace una limpieza para las membranas. Realmente en todo, ahí es que yo digo siempre que la excelencia no es un acto, es un hábito. Cualquier detallito que se te quede de un embrión que no fue expulsado íntegramente, se te queda una membranita, entonces el paciente te llama, tengo fiebre. Entonces, si usted lo hace bien, a usted no lo van a llamar. Entonces, concéntrese en lo suyo. Olvídese que usted dejó plátano asando en su casa y concéntrese en lo suyo. Yo cuando era residente, yo me desconectaba de mi casa, porque uno decía, como quiera no estoy con mi familia. Entonces, en el hospital enterito, hasta el otro día, ahí era que yo pensaba que iba para mi casa. Entonces usted tiene que concentrarse, hacer la cosa bien, hacer la cosa bien, y todos los actos de la vida. Pues usted deja la cama sin arreglar, puede entonces usted deja un pedazo de placenta, si usted deja la cama sin arreglar. Si deja los zapatos en la sala, deja un pedazo de placenta, porque no es que usted va a ser buena en una determinada área. Usted debe ser bueno en todo. Tratar de hacer bien todo. Entonces, cuando usted haga las cosas médicas, le va a quedar bien. La gente se está quejando mucho de muchos errores médicos. Y es precisamente que no toma en consideración lo que yo digo. La excelencia no es un acto. No diga yo soy buen médico, no. Yo tengo que ser excelente en todos los actos míos. La corbata ponerla en un sitio, ¿verdad? El traje ponerlo en un sitio, los zapatos que no lo dejen rodando. Un día tú puedes venir cansado, ¿verdad? Pero no, que te estén recogiendo a ti. Entonces, la excelencia es el bueno en todo. Porque usted está haciendo reparando para facilitar el segundo periodo de trabajo de parto. Entonces usted debe tomar los tres planos a nivel del músculo, para que no haya espacio muerto, de tal forma que cuando usted hace eso, usted puede dormir en su casa, porque es muy duro que te mira la paciente que tú le hiciste la episiotomía, tiene un hematoma, porque tú le dejaste un espacio muerto de un vaso que está tirando. No, usted tiene que estar, usted es la cosa para usted estar tranquilo. Entonces, que no hace la cosa bien, lo viven llamando. Lo viven llamando. Una de las cosas finalmente que llamó la atención es cuando usted está limpiando el útero después de un parto. No deje caer tejidos del útero en la episiotomía, porque ese tejido es endometrio. Entonces usted
no limpió bien, usted tiene que limpiar bien la herida. Primero, deme un poquito de agua y limpiar bien para que no queden restos del endometrio, porque después eso se le hincha al paciente cuando le va a llegar la menstruación, porque hay tejido endometrial. Entonces, es bonito, pero usted tiene que hacer la cosa bien en todos los órdenes. Y el día que está de servicio, sea un día de alegría. Sea un día de alegría ese día. Y que la alegría va a ser más grande cuando tú dices, Dios, gracias, porque me diste todas las fuerzas para hacerlo bien. Amén, Jesús, y hace así. Y el que quiera hacer malo, que sea malo. Ese es su problema, porque el malo le llega a los hoyos, ese es el problema. El malo, y es muy duro cuando tú le dices a José Joaquín, mira, párate de ahí, que vino la fuerza del pueblo, tú no has hecho nada en la ciudad sanitaria, y le doy dos manitos por la nalga, párese de ahí. Entonces, usted tiene que hacerlo bien, estando en el gobierno o no estando en el gobierno, y servirle a todo el mundo, porque el gobierno es de todo el mundo. Así que mañana nos encontramos, bonito tema en Pregunta Médica. Gracias por cuidarme esos temas. Me lo están cuidando ahí, nuevecito. Y mañana estaremos en otra edición de Pregunta Médica. Buenas tardes.